Ser podcast. En la cadena Ser, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. ...11 de septiembre de 1973. El golpe de Estado en Chile del militar ultraderechista Augusto Pinochet sorprende al cantautor chileno Víctor Jara trabajando en la Universidad Técnica del Estado, en Santiago. Ya no pudo regresar a casa porque los militares golpistas, esos a los que no se les cae la patria de la boca, pero lo que más les gusta es asesinar compatriotas, habían sacado los tanques a la calle, desencadenando el terror. Habían secuestrado al gobierno salido de las urnas, bombardeado la sede presidencial, la Casa de la Moneda, y provocado el suicidio del presidente Salvador Allende, que no quiso quedarse en esta vida a ver la destrucción de la democracia. Allende es el muerto más famoso de aquel golpe de Estado que dejó casi 4.000 asesinados. Lógico, claro, porque era el presidente, pero hubo víctimas también muy trascendentes que merecen su espacio. De Salvador Allende, su elección en las urnas, la conspiración para derribarlo de la derecha chilena junto con Estados Unidos, el golpe de Estado, su muerte, su entierro clandestino, de todo esto ya hablaremos en un futuro cualquier tiempo, porque hoy nos ocupamos de otros asesinados por la dictadura de Pinochet, pero de los que se habla menos. El cantautor Víctor Jara está entre ellos, que fue torturado y asesinado sin tapujos, sin disimulo, 4 días después del golpe. ¿Por qué? Bueno, pues por cantar y ser de izquierdas. Otro es Pablo Neruda, con quien disfrazaron su asesinato de muerte por cáncer. ¿Por qué? Pues por escribir y ser de izquierdas. Otro fue el diplomático español y trabajador de la ONU, Carmelo Soria, secuestrado, torturado y asesinado, aunque intentaron que pareciera un accidente de tráfico. ¿Por qué? Bueno, pues por ser progresista y defender los derechos humanos. Y tenemos otro más, el expresidente chileno demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva. A este también parece que lo asesinaron por orden de Pinochet en el hospital, aunque disimularon el crimen diciendo que fue una infección. ¿Por qué? Pues por ser político y de derechas. ¿Qué cosas? No diré que le estuvo bien empleado, por supuesto que no, pero Eduardo Frei aplaudió el golpe de Estado de Pinochet y negó la carnicería que se estaba llevando a cabo durante el golpe de la Junta Militar. Defendió que ese cambio era necesario para el país, pero se equivocó eligiendo a las Pinochet como referente. Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro y aprenderé a rezar para lograrlo. Yo quiero que te sientas tan inútil. Antes de entrar en los detalles de los 4 asesinados mencionados, déjenme que meta una reflexión. Llámenme rencorosa, me vale, pero también me piace serlo. El rencor yo creo que está infravalorado. El día que cambió nuestras vidas para siempre. Esa es una frase muy utilizada en todo el mundo por mucha gente y en distintas circunstancias, porque se entiende a la primera que la felicidad o la tragedia que encierra trajo consecuencias inolvidables a quien la pronuncia. Los padres, por ejemplo, la utilizan mucho en redes para celebrar emocionados, con su recién nacido en brazos, el nacimiento de su primer hijo. Cuando el crío cumple 13 o 14 años, el sentido de la frase cambia y descubren que efectivamente aquel día cambió sus vidas para siempre, pero en una dirección que no calcularon en su momento. El día que cambió nuestras vidas para siempre, también la usan los exagerados para recordar la pandemia del coronavirus, como si hubiera sido la primera, pues anda que no ha habido pestes en el mundo y mucho más graves que la de la COVID-19. Y esa misma frase la pronunció el expresidente de Estados Unidos, George Bush, en un breve discurso en 2021 durante las conmemoraciones del 20º aniversario del 11S. Una fecha cuyo significado no hace falta explicar, porque todo el mundo sabe lo que pasó el 11 de septiembre, por supuesto. ¿Cómo olvidarlo si lo recuerdan todos los años? ¿Cómo olvidarlo si hasta en la aldea más perdida de los alrededores de Tombuctú alguien se ocupa de hablar del atentado del 11S a las Torres Gemelas? Ese de la foto, dime tú quién coño es. Al lado de esos mierdas que se reparten el pastel. Defiende con vehemencia al yanqui y al inglés
Hay que ser memo, tener ansia de poder. Sin embargo, el día que cambió nuestras vidas para siempre no fue el 11S de Nueva York, ni el 11M de Madrid, ni el 7J de Londres. El día que cambió nuestras vidas para siempre fue el 16 de marzo de 2003, cuando 3 infames presidentes de gobiernos, el español José María Aznar, el británico Tony Blair y el estadounidense George Bush, decidieron en la reunión de las Azores atacar Irak con el pretexto de descubrir unas inexistentes armas de destrucción masiva y desencadenar con ello el terrorismo yihadista. Aznar, Bush y Blair, personajes infaustos para la historia mundial, pésimos gobernantes a los que las urnas expulsaron de sus cargos por haber agitado el avispero con unas decisiones basadas en mentiras, ahora se aprovechan de la mala memoria ciudadana para que pongamos el foco en las consecuencias terroristas, saliéndose ellos del plano, que fueron los que dieron el pistoletazo de salida al horror. Y luego hay que escuchar al canalla de Aznar diciendo que el que pueda hacer que haga. Bastante hizo él, provocando el 11M y la muerte de 192 ciudadanos. Ese es el día que cambió la vida de miles de personas en Madrid para siempre. Pero España es un país de desmemoriados, por eso Aznar se libra de que le metamos un zapato en la boca cada vez que imparte clases de golpismo a sus seguidores de ultraderecha. Como desmemoriados son los chilenos, que han querido poner al frente del país a los mismos que aplaudieron el golpe de Estado de Pinochet, aquel otro 11S de 1973, cuando se instaló la dictadura que dejó 3.800 asesinados y otras 40.000 víctimas entre desaparecidos, secuestrados y torturados. Aquel día les cambió la vida para siempre a los chilenos, pero basta que lleguen los negacionistas y a los desinformados les digan que todo aquello fue mentira para que hasta los parientes, vecinos y conocidos de aquellos asesinados, desaparecidos o torturados hayan borrado de su memoria el día que cambió sus vidas para siempre. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos. 24 horas después de aquel 11 de septiembre de 1973, los militares golpistas asaltaron la Universidad Técnica del Estado en Santiago de Chile y de allí fueron sacando a alumnos y profesores a los 2 campos de concentración previstos, el famoso Estadio Chile y el otro conocido como Estadio Nacional. Eso es lo primero que hacen los golpistas, reunir a sus víctimas en estadios y luego hacer una selección para ir asesinándolas a su ritmo. En España, los golpistas de Franco hicieron lo mismo en 1936, pero a falta de estadios, los franquistas reunían a los futuros asesinados en plazas de toros. Víctor Jara fue llevado al Estadio Chile junto con miles de ciudadanos. Los militares los metían a empujones y a culatazos con las manos en la nuca, y con el cantautor ocurrió lo que tarde o temprano iba a ocurrir, que algún militar lo identificara como el famoso Víctor Jara, el que cantaba A desalambrar, Duerme, duerme negrito, Te recuerdo Amanda, el que cantaba La matanza de Puerto Montt. Y así fue. Un oficial reconoció a Víctor Jara y dijo: a ese miserable me lo traen para acá. Ahí se llevó el artista la primera paliza. Horas después se llevó la segunda. Acabó con el abdomen hecho polvo, las costillas rotas y, según el sumario, las manos estaban especialmente inflamadas por los golpes que recibió. Las manos con las que tocaba la guitarra. Aguantó como pudo durante 4 días, como la mayoría de los torturados en el estadio, empapado en sangre, sin comer, sin beber, sin abrigo, hasta que el día 15 de septiembre empezó el traslado de prisioneros al otro estadio. A Víctor Jara lo separaron, lo bajaron a los subterráneos, allí le ataron las manos a la espalda, le dieron otro palizón y un militar, de esos que aman mucho la patria, de los que hablaba antes, pero lo que más le gusta es asesinar compatriotas, el teniente Pedro Pablo Barrientos le puso una pistola en la nuca y disparó. Pero como a los militares patriotas les gusta, además de matar, rematar, pese a que Víctor Jara ya estaba muerto, el teniente Barrientos y sus colegas le metieron en el cuerpo 44 balazos más. El cadáver del cantautor apareció al día siguiente, junto con varios asesinados, tirado junto al muro del cementerio de Santiago. Aquel Estadio Chile, convertido por la ultraderecha en un centro de detención y tortura, se llama ahora Estadio Víctor Jara. No es consuelo, pero es memoria. Uno de los versos del último poema que escribió Víctor Jara en el estadio que ahora lleva su nombre y que, a escondidas entre unos y otros, pudieron salvar,
Dice: canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano. El cadáver de Víctor Jara se marcó deliberadamente como un NN, no identificado, para ser llevado a la fosa común y hacerlo desaparecer. Pero el cuerpo llegó a la morgue de Santiago y gracias a que un funcionario lo reconoció, pudo avisar a escondidas a la esposa para que se hiciera cargo del cadáver. Joan Jara, la viuda, murió en noviembre de 2023. Era estremecedor oírle contar lo que supuso reconocer a su marido entre cientos de cuerpos apilados en distintas plantas de la morgue. Pero al menos pudo recuperarlo para evitarle la fosa común. Un periódico publicó al día siguiente un brevísimo, informando de que el cantautor chileno más internacional había sido enterrado en una ceremonia íntima, pero en ningún lugar se decía que lo habían secuestrado, torturado y asesinado. Vamos, como si se hubiera muerto él solo. Aquel pequeño recorte del periódico corrió por todo el Estadio Chile de mano en mano, y uno de los allí encerrados contó que el primer recuerdo que se les vino a la cabeza a todos fue Federico García Lorca. Parecía un caso calcado, porque cuando el ejército de un país, sea España, Argentina o Chile, decide aniquilar a sus propios compatriotas, siempre empieza por matar a los mejores. Y sobre todo, matan la cultura. Víctor Jara no pudo tener un funeral como es debido hasta 25 años después de su muerte, en 1998. Entonces sí, entonces miles de personas abarrotaron el Cementerio General de Santiago, marcharon hasta el humilde nicho que guarda al cantante y lo dejaron a reventar de flores. Y esta es la enorme diferencia que separa a Víctor Jara del diabólico Pinochet, porque el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Al cantante en un nicho humilde que recibe visitas y homenajes a diario, justo en el cementerio donde quiso ser enterrado Pinochet, pero resultó que a este asesino hubo que incinerarlo y esconderlo en una finca privada donde no lo visita ni Dios. Que le den mientras se pudre. En 2023, la Corte Suprema de Chile condenó a 9 militares por el asesinato de Víctor Jara. Pedro Pablo Barrientos, el que disparó en la nuca al cantautor y se jactaba de haberlo hecho, salió huyendo como la rata cobarde que era a Estados Unidos y allí consiguió la nacionalidad mintiendo y haciendo trampas. Pero Estados Unidos le revocó esa nacionalidad, cumplió con la orden de busca y captura de la Interpol, lo detuvo en Florida y lo extraditaron a Chile. Tampoco esto es consuelo, porque este asesino, este militar despreciable, tiene casi 80 años y ha disfrutado de impunidad durante 50. Con un poco de suerte, lo mismo decide suicidarse un día de estos, como ya hizo otro de sus colegas condenados por el asesinato de Víctor Jara, Hernán Chacón, que se pegó un tiro cuando 4 policías se presentaron en su casa para detenerlo y llevarlo a prisión. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Solo habían pasado 12 días desde el golpe de estado de Pinochet y una semana desde el asesinato de Víctor Jara, cuando le llegó el turno a Pablo Neruda. El 23 de septiembre, el escritor y premio Nobel de Literatura murió, nos dijeron, de cáncer de próstata. Pero ni el cáncer estaba avanzado, ni el escritor estaba grave, ni mucho menos los médicos esperaban su muerte. El tiempo y la investigación forense de sus restos, tras la exhumación que ordenó la justicia, han demostrado que, efectivamente, a Pablo Neruda lo murieron. La causa sigue abierta porque se ha demostrado la presencia en sus restos de una bacteria letal que no se da de forma natural y que no es compatible con una contaminación posterior a su muerte, sino que se la inocularon en vida. Blanco y en botella. Las sospechas de que aquel 23 de septiembre alguien precipitó la muerte del político y escritor en la habitación 406 de la Clínica Santa María de Santiago de Chile parecen estar confirmándose. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, más conocido por su seudónimo de Pablo Neruda, no murió de lo que nos dijeron que murió. Una vez desaparecido Salvador Allende, Neruda era el político y la voz más potente de Chile, y encima un tipo de fama internacional. Varios países, pendientes del golpe militar a la democracia, estaban dispuestos a acoger a Pablo Neruda para que pudiera encabezar el gobierno democrático de Chile en el exilio.
El embajador mexicano, Gonzalo Martínez Corbalá, fue el encargado de ir a la clínica donde estaba ingresado el escritor para convencerlo de que aceptara el ofrecimiento del gobierno mexicano y partiera al exilio cuanto antes. Más valía Neruda vivo en el exilio que Neruda muerto en la patria, le dijo. El gobierno mexicano tuvo que tramitar un permiso oficial con la Junta Militar Golpista para sacar al escritor del país con la excusa de ofrecer mejor tratamiento para su enfermedad. Y extrañamente, Pinochet dio el permiso. Qué raro que lo pusieran tan fácil. El viaje a México se fijó para el lunes 24 de septiembre, pero el domingo 23, a primera hora de la tarde, Neruda le dijo a su mujer y a su chofer una frase que fue la que permitió reabrir el caso de su sospechosa muerte. Me han puesto una inyección en el estómago y me estoy quemando por dentro. En esa inyección pudo oír la bacteria que, según todos los indicios de la investigación, le inocularon aquella tarde del día 23. 6 horas después, Pablo Neruda murió. Cuando el diplomático mexicano leyó en el informe médico del fallecimiento que el día 22 de septiembre el poeta había entrado en estado catatónico, supo que los médicos de la clínica estaban mintiendo. El embajador estuvo con Neruda ese día 22 y estaba más fresco que una lechuga. De catatónico, nada de nada. El diplomático mexicano sabía que, de alguna manera, habían precipitado su muerte. Por eso, cuando le preguntaban a Martínez Corbalá por las últimas horas de vida de Neruda, siempre contestaba lo mismo. Si yo fuera chileno, investigaría su muerte. En el año 2011, por fin un juez hizo caso de la sugerencia del embajador mexicano y ordenó la exhumación de los restos del poeta, porque, según informó el Ministerio del Interior de Chile, resulta claramente posible y altamente probable la intervención de terceros en la muerte de Pablo Neruda. Y es que el certificado de defunción es un absoluto disparate. En él se señala que la causa de la muerte fue caquexia cancerosa, cáncer prostático, metástasis cancerosa, textual. Y eso de la caquexia es lo que ha tenido mosqueado a todo el mundo, porque la caquexia es, y leo, una alteración profunda del organismo que aparece en la fase final de algunas enfermedades y que se caracteriza por desnutrición, deterioro orgánico y gran debilitamiento físico. Neruda no tenía nada de esto. Es más, tenía sobrepeso, estaba gordito. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Pero si queremos saber la verdad sobre la muerte del político, diplomático y escritor Pablo Neruda, también está bien conocer la verdad sobre la vida del hombre llamado Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Nadie podrá discutirle nunca su faceta solidaria, ni olvidar a los miles de republicanos españoles a los que salvó la vida, ni su compromiso político, ni sus magníficos escritos. Pero tampoco debemos obviar su otra cara para no dar la razón a ese aforismo que nos dejó Antonio Machado. Dijiste media verdad, dirán que mientes 2 veces si dices la otra mitad. Por eso lo contamos todo. Pablo Neruda tuvo una hija, Malva Marina, con su primera esposa oficial, María Antonieta Hagenar, a la que el poeta llamaba la javanesa, porque había nacido en esta isla, ahora perteneciente a Indonesia, pero entonces colonia holandesa. En Java se casaron cuando Neruda andaba por allí en destino diplomático. Nunca más volvió a tener hijos ni con la holandesa, ni que se sepa con ninguna otra. Pasó poco tiempo desde la boda cuando Pablo Neruda fue destinado a otros lugares y el amor, se fue deshaciendo. Unos le echan la culpa a él, otros a ella. Unos dicen que la esposa sufrió el abandono, la desgana y las correrías de su marido. Otros que la convivencia con ella no era nada fácil. Pese a todo, 4 años después de casarse, en 1934, nació la niña en Madrid, cuando el poeta ya andaba liado con su siguiente novia formal. Malva Marina nació con una hidrocefalia severa. Eso es el líquido cefalorraquídeo que se acumula donde no debe y provoca una cabeza muy grande. Se sabía que el destino de la niña Malva Marina, además de padecer mucho sufrimiento, era morir más pronto que tarde. Pablo Neruda no quiso darse por enterado de la enfermedad de su niña.
El poeta Vicente Aleixandre, cuando fue a visitar a la recién nacida, vio que Malva Marina tenía mal aspecto, pero que Neruda actuaba como si estuviera ciego. «Mira mi niña, lo más bonito del mundo, mira qué maravilla». Muy poco después, a los 2 o 3 meses, la percepción del poeta cambió radicalmente. Pablo Neruda aterrizó de golpe y pasó de un extremo al otro. Ahí fue cuando escribió: «Mi hija, o lo que yo así denomino, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. Todo iba muy mal, la chica se moría, no lloraba, no dormía. Había que darle con sonda, con cucharita, con inyecciones, y pasábamos las noches enteras, el día entero, la semana, sin dormir, llamando al médico, corriendo a las abominables casas de ortopedia». Que hay cosas que me digo que no tienen que pasar, se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo 1, 2, 3 noches más si no hubiera roto el hilo. 2 años después del nacimiento de la niña, cuando los militares franquistas dieron el golpe de Estado y provocaron la guerra de España, Pablo Neruda, su nueva pareja, era la argentina Delia del Carril, su todavía mujer, María Antonieta, y la niña tuvieron que abandonar Madrid y partir a Europa. Allí se separaron los destinos. María Antonieta a Hagenaar y la niña se fueron a Países Bajos, donde Malva Marina quedó al cuidado de una familia en la ciudad de Gouda, hasta que murió en 1943, con poco más de 8 años. Neruda no fue al entierro. Bueno, pero es que tampoco podía. Y aquí aprovecho para rectificarme, porque en alguna otra ocasión que he contado esta historia he volcado toda la culpa del abandono en Pablo Neruda, pero difícilmente el poeta hubiera podido visitar a su hija en Holanda en plena Segunda Guerra Mundial y cuando el país estaba en poder de los nazis. Lo habrían capturado. La única vez que Neruda pudo volver a Europa, concretamente a Francia y antes de la invasión de Hitler, fue para organizar la salida a Chile de 2.200 refugiados españoles que huían de la represión franquista. O sea, que había razones poderosas por las que era imposible ver a su hija, pero también hay razones para pensar que prefirió alejarla de su vida y de sus recuerdos. En sus famosas memorias, Confieso que he vivido, ni siquiera la menciona. Solo al final de un poema que se llama Enfermedades en mi casa, dice lo siguiente: «Y por una sonrisa que no crece, por una boca dulce, por unos dedos que el rosal quisiera, escribo este poema que solo es un lamento, solamente un lamento». Y ya está. Ni menciona su nombre, ni la menciona como hija. Federico García Lorca, sin embargo, conmovido por la situación de la niña, sí le dedicó un poema que tituló Versos en el nacimiento de Malva Marina Neruda. Y Miguel Hernández también se preocupó por la niña en alguna de sus cartas. Parece que todo el mundo se conmovía por la situación de Malva Marina, menos su padre. En el cementerio de Gouda enterraron a la niña, en una tumba donde todavía se lee en la lápida: «Aquí descansa nuestra querida Malva Marina Reyes, nacida en Madrid el 18 de agosto de 1934, fallecida en Gouda el 2 de marzo de 1943». Hasta que nos metimos en el siglo XXI y un grupo de admiradores de Neruda, chilenos, holandeses, españoles, decidieron que además de admirar la poesía de Neruda y además de agradecer lo que hizo por mucha gente, que además de aplaudir sus luces, también había que sacar a la luz sus sombras. En 2003 se organizó un homenaje póstumo, un acto de reparación a Malva Marina frente a su tumba. Uno de aquellos reparadores fue el poeta salmantino Marcos Ana, el preso político que más tiempo estuvo en las cárceles de Franco. Entró con 19 años y salió con 42. Marcos Ana murió con 96. Menos mal que la vida le regaló más tiempo para compensar 23 años de encierro. Marcos Ana, cargando con sus 80 y muchos años, se plantó frente a la tumba de Malva Marina porque dijo que no pensaba morirse sin desagraviar a aquella niña injustamente tratada por Pablo Neruda, y a la que todos los que la conocieron recordaban con una enorme sonrisa. Ni Ricardo Reyes Vaso Alto ni su hija Malva Marina Reyes merecieron las muertes que tuvieron. La niña ya ha sido desagraviada.
Solo queda esperar que las investigaciones forenses aclaren cómo fue asesinado el poeta Pablo Neruda. Aunque damos por hecho que esa mayoría de chilenos que han puesto en el poder al presidente José Antonio Kast, discípulo y admirador del asesino y golpista Augusto Pinochet, les dará igual Pablo Neruda, Víctor Jara, los otros 4.000 asesinados y los 40.000 compatriotas secuestrados, torturados y desaparecidos. Contarte el arte. Ana Valtierra. Muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada, las calles del pueblo despiertan con tu claridad. Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, seguro que de toda esta tragedia que fue el sangriento golpe de Estado de Pinochet en Chile, has sacado una buena tajada artística, me la juego. Hola Ana, ¿es así? Hola Concostrina, bueno, te la juegas poco porque me conoces, sabes que por supuestísimo. Nos vamos a meter en cómo se plasmó todo esto que has estado contando en el arte. Así que nos vamos a imaginar la ciudad de Santiago de Chile como un gigantesco lienzo en blanco. Tú fíjate a dónde vamos, ¿no? Un sitio lleno de muros y paredes donde plasmar toda esta coyuntura que has estado contando. Uh-huh. En medio de todo esto nace lo que conocemos como la Brigada Ramona Parra, que es la brigada muralista del Partido Comunista de Chile. Muralista pues porque pintaba en los muros, en estas paredes, en estos lienzos que se convirtió la ciudad de Santiago de Chile. Pero claro, si nuestros oyentes y nuestras oyentes están pensando en Mansky, que borren absolutamente esa imagen pija de su cabeza, ¿vale? Esto no es un señor encapuchado vendiendo plantillas por millones de dólares en las subastas de Londres y montando estos shows que monta, ¿no? Esto es street art original, clandestino, nocturno, colectivo y con un olor a pintura barata que tumbaba de espaldas. Pintura barata, sí. O sea, ¿Sí? Brigada Ramona Parra suena como a comando policial, no sé, ¿de dónde viene este nombre? Pues también tiene historia. Ramona Parra era una jovencita de 26 años, de familia obrera, que trabajaba en un taller de costura y militaba en las Juventudes Comunistas. Ella era una de las muchas militantes que acudieron el 28 de enero de 1946 a la Plaza Bulnes de Santiago de Chile, que era esa manifestación masiva de trabajadores, pues que acabó con Costrina como solían acabar las manifestaciones en esta época, con la policía disparando a discreción. Qué raro. Y Ramona, ¿verdad? Sorpresa, ¿no? Ramona recibió un tiro en la cabeza y murió en el suelo. Unos años después, el presidente Gabriel González Videla ilegalizó el Partido Comunista mediante la llamada Ley Maldita, y esta ley convirtió a Ramona en la primera mártir oficial, o una de las primeras mártires oficiales de las juventudes del partido. Uh-huh. Así que, bueno, ¿cómo pasa una costurera asesinada en 1946 a dar nombre a unos señores con brocha en 1968? Pues por pura necesidad iconográfica, porque cuando las juventudes comunistas deciden crear un brazo ilustrativo para hacer propaganda en la calle, necesitan un nombre que evoque pues épica, sacrificio y sobre todo, oye, raíces populares. Pues claro, si tú a esto lo llamabas, Concos, Brigada Karl Marx, pues no. ¿Verdad? En un barrio obrero de Santiago, ¿no? Pues efectivamente no. Así que lo llamaron Ramona Parra, y el acierto fue total, porque Ramona Parra se convirtió en un concepto. Su muerte violenta pues se recicló en energía creativa y colorista. ¿Y qué se pretendía exactamente con estas pinturas murales? Pues sobre todo propaganda. El bloque de la Unidad Popular necesitaba comunicar su programa a una población que en muchos casos pues no sabía leer o no se tragaba, por lo que sea, ¿no? También la prensa oficial de la oposición, ¿no? Entonces, la solución, pues convertir los muros de la ciudad en el periódico de los pobres, de las clases obreras. Así que las brigadas Ramona Parra salían de noche a asaltar los muros. Era un arte político, donde se aprovechaban todos los muros de la ciudad, especialmente los sitios más concurridos, porque querían que se viera. Eso sí, había que pintar rápido para no acabar en comisaría. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo hacían esto para que no los pillaran? Porque se jugaban, la verdad es que se jugaban la vida, literalmente. No, y tanto. Esto era, Nieves, eficiencia industrial y una cadena de montaje
artísticamente hablando, impecable. Mira, efectivamente tenían que pintar a toda velocidad antes de que llegara el guanaco a dispersarlos. Esto es curioso porque el guanaco era el vehículo blindado antidisturbios que utilizaban los carabineros de Chile, diseñado para el control del orden público. Y lo que hacía era lanzar agua a presión, este camión, ¿no? El nombre, que a pesar de lo seria la situación, tenía mucha guasa, porque el pueblo para estas cosas luego tiene guasa, venía de un animal andino que se llama así, que se llama guanaco, que era como las llamas que te escupían saliva, ¿vale? Claro, Claro. por ahí de lo del agua. Por ahí lo del agua, es decir, efectivamente, estos camiones, en vez de escupir saliva, pues escupían agua cuando estaban también molestos, pues, para que se dispersara la gente, ¿no? Cuando se enfadaban, como las llamas. Entonces, esta brigada Parra era gente, pues, organizada, pues, efectivamente, para evitar la llegada del guanaco, y van a inventar un sistema de reparto de trabajo que ya hubiera querido Keops para construir su pirámide, ¿eh? O sea, ahí cada uno tenía su función muy clara, porque tenían que ser rápidos, precisos y salir corriendo, ¿no? Entonces, por un lado estaba lo que llamaban el trazador, que era quien dirigía el cotarro, era el único que tenía el diseño en la cabeza, que llegaba al muro en blanco y con una tiza y una pintura negra, pues lo que hacía era dibujar las líneas maestras en cuestión en unos segundos. Era como la abeja reina, ¿no? El que mandaba. Y luego estaban las abejas obreras, que eran los llamados fondeadores, que era el grueso de la tropa. Y su misión era rellenar los huecos con colores planos. Tú fíjate lo que digo, planos, sin matices. Sin claroscuros, sin remilgos. ¿Era rojo? Pues rojo plano. ¿Amarillo? Pues amarillo. Vaya, pero me había ido mi vida. ¿Y ese estilo tiene un nombre? ¿Eso cómo se llamaba? ¿Arte plano? ¿Arte plano sin remilgos? Sin remilgos, ¿no? Pues sería una buena definición, Bueno, ¿esto qué es? Arte plano. Arte plano, sí. Lo de pintura plana sí se dice, pintura plana, ¿no? Mira. O pintura con volumen, ¿sabes? Lo de arte plano ya tanto no. Pero tenía una función muy clara, y es que, claro, ellos querían transmitir un mensaje, esto era un alfabeto visual que todo el mundo pudiera entender, y luego tenían que hacerlo muy rápido, con lo cual, pues no estaban aquí como Miguel Ángel, ¿no? Para darle volumen, profundidad, perspectiva, escorzos, ¿no? Estas cosas no estaban, ¿no? Entonces ellos van a hacer, pues, palomas de la paz, manos abiertas gigantescas que construían el futuro, rostros de perfil mirando siempre de forma heroica hacia el horizonte, nunca al suelo, porque eso es de derrotistas, por supuesto, estrellas, espigas de trigo, y todo esto, pues, en estos colores planos, primarios y muy chillones. Evitaban los grises, los marrones, toda la revolución aquí era fluorescente, era de color inchis, ¿vale? Claro, la cosa se fue complicando porque al principio eran pinturas como más sencillas, cuando van siendo más conocidas, y se va a unir un pintor llamado Roberto Mata, que era uno de los titanes del surrealismo, que se codeaba en estos años con André Breton y con Jackson Pollock. No sé si te acuerdas de estas grandes figurones, ¿no? Sí. Pues Roberto Mata decidió juntarse con la Brigada Ramona y armaron un crossover épico, ¿vale?, de pintura para crear una gigantesca obra llamada El primer gol del pueblo chileno. Quédate con este título, con Costrina. El primer gol del pueblo chileno. Vale. Plantando con orgullo, bueno, lo puso en la antigua piscina municipal de la comuna de La Granja. Y ojo, porque no era una pintura cualquiera. Estamos hablando de un lienzo en cemento, un muro de 25 metros de largo. Ojo, 25 metros de largo por 4 de alto. Esto ya no era una paloma rápida que nos íbamos, ¿no? O sea, esto ya requería una cosa como compleja, ¿no? Claro, como te imaginarás, esta pintura estuvo un tiempo expuesta. Al llegar el golpe de Estado, a la Junta Militar, pues no le hizo ninguna gracia esta pintura, claro. Así que lo que decidieron fue cubrirla con pintura gris. Pero fíjate, Nieves, no la cubrieron con un poquito de pintura gris, con una capita. Pusieron 14 capas de pintura, Nieves. Qué barbaridad. 14. Tú fíjate cuánta obsesión tienes que tener, porque ahí eso no se veía un resquicio, pase lo que pase, ¿no? O sea, no puedan rascar nada, ¿no? Ni se adivinara nada. No, nada de nada, 14. Y así va a permanecer hasta el 2005, cuando unos estudiantes de la Universidad de Chile raron las paredes y dieron con él, ¿no? Claro, aquí la pregunta es, Nieves, el primer gol del pueblo chileno, ese título que habíamos dicho, ¿qué representa con Costrina? ¿Qué les molestó tanto? Claro, ¿sabes? Porque algo les escoció. Pues precisamente el tema del programa, el gol, era la celebración poética de la llegada de Salvador Allende y efectivamente la unidad popular al gobierno. Representaba el
momento exacto en el que el pueblo había metido el gol, anotaba un punto en la historia y tomaba el control de su propio destino. Pero, en fin, la alegría dura poco en casa del pobre, ya lo sabes, y oye, qué poco gusta a, según qué partidos e ideologías, algunos, que el pueblo tenga derechos, ¿no? Sí. Así que mejor enterrarlos bajo 14 capas de pintura. Pues fíjate lo que duró la alegría, 3 años duró en pie la decisión del pueblo chileno. Desde el mismo día en que Allende fue elegido democráticamente en 1970, la derecha chilena empezó a organizarse para anular las urnas directamente. Ya sabes, cuando a la derecha no le vienen bien los resultados electorales, o usa las armas o usa los bulos para tomar el poder. Pero así son ellos. Muchas gracias, Ana. Magnífico, como siempre. Gracias, Nieves. La invitada, con Jesús Pozo. Momento de Jesús Pozo, nuestro conversador especial, que siempre trae invitados e invitadas muy especiales. La de hoy es María Antonia Poca, jefa clínica del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. También es profesora titular de la Universitat Autónoma de Barcelona. Y hablamos con ella de ciencia, de medicina. Nos ayudará a saber qué es la hidrocefalia que padecía Malva Marina, la hija del Neruda. La doctora Poca es una de las principales investigadoras de esta enfermedad. La hidrocefalia pues es un problema de una descoordinación entre la producción, la circulación y la eliminación del líquido que todos tenemos en la cabeza, es el líquido cefalorraquídeo, que fabricamos en una persona adulta medio litro al día, que lo fabricamos, nos circula por el cerebro y lo eliminamos, y cada día renovamos más de 3 veces todo nuestro líquido cefalorraquídeo. Este líquido es importante para que funcione bien el cerebro, para que se haga la transmisión neuronal, las neuronas funcionen de forma correcta, etcétera. Y claro, pregunta inevitable, ¿cómo fabricamos ese líquido cefalorraquídeo? Fabricamos el líquido fundamentalmente por unas estructuras que tenemos dentro de unas cavidades, unas bolsas de líquido que tenemos en el cerebro que se llaman ventrículos. Tenemos unas estructuras, son los plexos coroideos, y fabrican una parte muy importante del líquido. Al principio pensábamos que solamente se fabricaba por estas estructuras. Con los años hemos visto de que esto no es tan simple y que este líquido también viene de otras partes del cerebro. Circula a través de una serie de circuitos anatómicos que tenemos dentro del cerebro y también por fuera del cerebro y en la columna, alrededor de la médula espinal. Y segunda pregunta evidente, ¿cómo eliminamos el líquido una vez hecho ese circuito? Y se acaba eliminando hacia las venas del cerebro a través de una especie de filtro, se llaman vellosidades aracnoideas, que conducen el líquido desde un sitio que la presión es más alta, el interior del cráneo, hacia el sistema venoso, que la presión es más baja. Y necesitamos todo el día tener esta circulación de líquido y que este líquido se renueve. Pero que las personas que tienen dificultades, el líquido se va acumulando. Se va acumulando y si es una persona adulta que su cabeza no puede crecer, le provocan de manera inmediata dolor de cabeza importante, vómitos, incluso que entre en coma o que pueda morir. Ay, qué maquinaria tenemos, increíble. Bueno, ya tenemos la información científica. ¿Y ahora qué le pasó a Malva Marina? Bien, para empezar, sepamos que la cabeza de los niños tiene una particularidad desde antes de su nacimiento. Si esto ocurre en un niño que tiene unas peculiaridades de su cabeza distinta a las de un adulto, tiene la capacidad de poder crecer, entonces el niño primero no acusa esta situación tan aguda porque su cabeza va creciendo, lo compensa, hasta que llega un momento que este crecimiento craneal pues es muy severo, muy importante y hace que la situación clínica se descompense. Esta peculiaridad del cráneo de los niños es una adaptación anatómica a la naturaleza para que el niño cuando pasa por el canal del parto su cráneo se pueda deformar y no ocurra nada. El niño a veces nace con la cabeza muy larga, muy abollada, por decirlo de una forma simple, y al cabo de unas horas la cabecita vuelve a estar bien, ¿no? Esto es un mecanismo que tenemos de seguridad a las personas, ¿no? Inicialmente estos huesos craneales no están fijos porque lo que va a mandar en el crecimiento de la cabeza es la presión de lo que hay en su interior. El cerebro se va desarrollando, va creciendo y entonces la cabeza le sigue de manera pasiva. Y para continuar, sepamos también que en los años 30 se sabía muy poco de esta enfermedad.
Si este crecimiento de lo que hay dentro es mucho más importante, por ejemplo, porque se acumula líquido que no puede salir, entonces el crecimiento de la cabeza se dispara y tenemos una desproporción. Tenemos a niños con una cabeza muy grande en un cuerpo muy pequeño. Es el caso de esta niña que, curiosamente, he leído algo de la literatura al respecto de esta niña y hacen una analogía a un punto y coma. El punto sería la cabeza de esta niña y la coma el cuerpo, ¿no? Y realmente estas cabezas, en un periodo en el que nació esta niña, estamos hablando de 1934, no había tratamiento efectivo para la hidrocefalia. Entonces era la evolución natural. El que sobrevivía con más o menos secuelas y muchos morían por el camino. ¿Y ahora la hidrocefalia se puede diagnosticar con facilidad? Efectivamente, y para ello es muy importante el seguimiento del embarazo. Tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, el control maternal durante los embarazos es muy exhaustivo y en algunas ocasiones ya se detecta en una ecografía prenatal que aquella cabeza del niño está creciendo de una forma que no es la que debería ser. Incluso podemos ver las cavidades ventriculares y el cerebro dentro del útero de la madre. En este caso, en determinadas situaciones, incluso debemos tener que, si la situación es compleja, puede ser un motivo de interrupción del embarazo. En otras ocasiones, dependiendo del momento y de las alteraciones que se vean, se tiene que intentar acelerar el parto o se tiene que estar preparado para cuando nazca aquel niño poderle tratar lo más precozmente posible. ¿Por qué puede ocurrirle esto a un niño dentro del útero de la madre? Pues porque ha habido una hemorragia, por ejemplo, que haya pasado desapercibida, una infección de la madre, un problema congénito de malformación, de mal desarrollo de aquel niño, pero hoy en día, si el embarazo está bien controlado, lo podemos saber antes de que nazca el niño. ¿Y qué pasa si la hidrocefalia aparece después del parto? Pues que aquí es fundamental la labor del pediatra. Pero muchas veces esta hidrocefalia no está presente antes del parto, sino que se desarrolla después. Sencillamente porque este sistema de eliminar líquido no se ha desarrollado en aquel niño de la forma correcta en la que debería desarrollarse. Entonces, la cabeza va creciendo. Este es un motivo de consulta muy frecuente para un servicio de neurocirugía pediátrica. El pediatra te envía al niño porque dentro de su labor diaria está haciendo gráficas de cómo crece el niño, de cómo cambia de longitud, de peso y también lo que mide la cabeza. Y se dispara el crecimiento de la cabeza por encima del crecimiento del resto de parámetros. Es la causa más frecuente de visita en un servicio de neurocirugía pediátrica. Y otra cuestión muy importante, la hidrocefalia no es exclusiva de los niños. Hay un tipo de deterioro que las personas empiezan a caminar mal, a estar más torpes, a escaparse el pipí, a tener problemas de memoria y lo que vemos es que tienen también líquido a nivel cerebral, que muchas veces se confunde con cambios por la edad, porque la edad comporta cambios físicos externos y comporta cambios físicos en todos los órganos. Pero este tipo de deterioro concreto, cuando se debe a una hidrocefalia, que llamamos hidrocefalia de presión normal, causa un deterioro, una demencia que tiene tratamiento, porque es una de las pocas demencias que tenemos hoy en día que podemos tratar. No podemos tratar un Alzheimer, no podemos tratar otros tipos de demencias más específicas y hay que pensar que es una patología, que hoy en día operamos a personas que tienen 85, 87, hasta 89 años de edad porque aparece en esta edad. Y es antes lo que decían en todas las familias, el abuelo, está mayor y se ha vuelto mayor, pues ya no puede caminar, ya la memoria le falla, se le escapa el pipí. Muchas de estas personas tenían este tipo de hidrocefalia y no se sabía. Qué barbaridad, qué maravilla la ciencia, qué maravilla. Más presupuesto para la investigación que salva vidas, hombre, no para tonterías, más. A ver, y tú más cosas hidrocefálicas, Jesús. Pues mira, por ejemplo, la implantación de las válvulas que regulan la presión del cerebro que nos estaba comentando Poca. Para entendernos, sería como la instalación de una fontanería, pero en el cerebro. La válvula es un sistema de tubos, un tubo que tiene que entrar, un catéter muy fino que tiene que entrar en el interior del cerebro, allí donde está el líquido cefalorraquídeo, y lo tiene que conducir a otra parte del organismo que suele ser la cavidad peritoneal, también podría ser la aurícula en el corazón. Todo va por debajo de la piel y este tubo tiene en medio un elemento que podríamos llamar inteligente o regulador, que es la válvula. La válvula solo es un diferencial de presión. Se abre cuando la presión de la cabeza es más alta que la presión de la cavidad a la cual va a evacuar el líquido cefalorraquídeo.
¿no? Si la presión es baja, la válvula no se abre. Si es alta, la válvula se abre. Obviamente, esto es una forma muy simplista de hablar, porque con los años hoy en día tenemos más de 200 modelos de válvulas en el mercado, muy sofisticadas, programables, que desde fuera podemos modificar la presión, gravitacionales, con antisifón, bueno, una gran multitud de dispositivos que podemos colocar hoy en día. Terminamos con la doctora María Antonia Poca y una recomendación que quiere dejar a la audiencia. Hay que tener en cuenta que a veces durante muchos años se ha seguido una política que nosotros pensamos que es completamente errónea. Es decir, tener un niño que tiene una hidrocefalia y como va tirando, mira, pues bueno, va haciendo, va tal, tiene sus problemas y va tirando, de no tratarlo, ¿no? Y esto es una estrategia muy mala porque aquel cerebro se está desarrollando y está sometido continuamente a unas condiciones que no son las idóneas y van a dejar posiblemente unas secuelas que se hubieran podido evitar, ¿no? ¿Y cómo lo podemos saber si necesita o no tratamiento? Pues a veces les medimos la presión intracraneal y esto nos da una información objetiva de que aquel niño, pues bueno, tiene unos ventrículos grandes, pero realmente dentro de su cráneo la presión está correcta y está bien y no podemos tratarle o no debemos tratarle. O en aquellos casos que parece que el niño va tirando, pero no tiene dolor de cabeza claro y tal, solo es un poco, voy a decir una palabra que tampoco toca, ¿no? Pero cortito y tal, pues a estos niños es importante que vayamos a por todas para intentar asegurarnos de que puedan llegar a conseguir lo que es la condición cognitiva que sea la mejor posible para vivir en una sociedad altamente demandante, en la que los padres no van a estar siempre, en la que ellos van a tener, que es fundamental que ellos puedan ser independientes y poder normalizar esta situación. Joder, qué bueno intentar entender 100 años después la enfermedad que padeció Malva Marina y el desconcierto y el rechazo de su padre, Pablo Neruda, cuyo desconocimiento lo llevó a definirla como un punto y coma, efectivamente. Oye, interesantísimo. Es que se explica muy bien, María Antonia Poca. Maravilloso. Para los profanos en esto, estupendo que nos lo cuenten así. Gracias, Jesús, y gracias por haber conseguido que nos regale su tiempo María Antonia Poca, jefa clínica del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Carmelo Soria, ¿le suena? ¿Le suena de algo? Bueno, fue otro torturado y asesinado por la dictadura de Pinochet, uno más. Pero Carmelo Soria era español, economista, diplomático, representante de la ONU en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ese era su delito por el que el 14 de julio de 1976 la asesina policía secreta de Pinochet lo secuestró, lo torturó y lo mató. La misma Corte Suprema que condenó a los asesinos de Víctor Jara con 50 años de retraso, ratificó en el mismo año de 2023 la condena a los 6 policías ultraderechistas que, pese a la inmunidad diplomática de Carmelo Soria, lo secuestraron y lo asesinaron. Esos policías, que ahora cumplen 15 años de prisión, trasladaron al diplomático español a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios físicos que le produjeron la muerte. Eso dice la sentencia. 2 días después, el coche apareció en un canal de Santiago con el cadáver de Carmelo Soria dentro, como si hubiera sido un accidente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Ni mucho menos merece un aplauso la justicia chilena, prima hermana de la española, porque parece que en los tribunales chilenos Pinochet sigue presente como presente sigue Franco entre la enormidad de jueces franquistas que pueblan nuestro poder judicial. Y digo que la Corte Suprema de Chile no merece ningún aplauso porque los 6 asesinos de Carmelo Soria ya habían sido condenados por su crimen, pero no ordenaron su entrada en prisión. Por eso la familia de Carmelo Soria tuvo que esperar a 2023 para la ratificación de la condena. Que en Chile no hay justicia con las víctimas de la dictadura, bueno, pues no hace falta ser un lince para comprobarlo. Y también lo ha sufrido en su piel la familia del político chileno Eduardo Frei Montalva, que fue presidente del país entre 1964 y 1970. También a él lo quitó de en medio Pinochet.
también aprovechando una estancia hospitalaria. Y también en la misma clínica Santa María, en Santiago de Chile, donde a Pablo Neruda le pusieron aquella inyección que al parecer llevaba una bacteria letal. Hay que ver cuántas casualidades juntas. Eduardo Frei Montalva, un señor de la derecha demócrata cristiana, estuvo muy de acuerdo con el golpe de Estado de Augusto Pinochet, porque Salvador Allende, el que le ganó las elecciones en 1970, le parecía un demonio comunista con cuernos y rabo. Fueron vergonzosas las declaraciones de Frei Montalva mientras los tanques de los militares atronaban por las calles de Santiago, con el ejército bombardeando la sede presidencial y los secuaces de Pinochet secuestrando, torturando y haciendo desaparecer ciudadanos en fosas comunes. Dijo Frei Montalva que los militares habían salvado a Chile, que Pinochet sacaría al país del caos y evitaría que cayera bajo una tiranía comunista. Pues mira tú, que al final resultó que la tiranía la instaló la derecha y fue Pinochet quien se lo cargó a él. Vamos a los hechos. Vuelvo a casa, vuelvo compañera. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo. En 2009, cuando en Chile aún retumbaba la emoción tras el segundo entierro de Víctor Jara, multitudinario, saltó otra noticia que volvió a revolucionar el país. Eduardo Frei Montalva, fallecido de forma muy rarita en 1982, resulta que efectivamente fue asesinado por orden de Pinochet. Se pudo saber gracias a la investigación forense de los restos de Eduardo Frei Montalva que ordenó la justicia chilena. El expresidente murió en 1982 tras una operación de hernia de hiato. Todo fue muy bien, pero de repente el posoperatorio se fue complicando y el político murió. Y eso que la familia ya había sido advertida. No lo operéis en Chile, les dijeron, llevadlo a Estados Unidos porque Pinochet va a por él. Y así fue. La supuesta septicemia que mató a Eduardo Frei no fue tal, como tampoco el cáncer de próstata mató a Pablo Neruda. Tras la exhumación del cuerpo, los forenses confirmaron que al político se le administró de forma gradual durante su estancia en el hospital una combinación de toxinas entre las que iba gas mostaza. Lo envenenaron para que no saliera vivo del hospital y lo hicieron médicos afines a Pinochet. Los resultados se conocían desde hacía un año, pero faltaban los culpables y faltaba una condena, la que llegó en 2009 para 6 personas, entre ellas el personal sanitario que precipitó la muerte. La noticia tuvo especial trascendencia porque, tras 7 años de investigación, saltó a menos de una semana de la primera vuelta de las presidenciales de Chile, y el hijo del asesinado Eduardo Frei, que también se llama Eduardo Frei, era uno de los candidatos. No faltaron voces que dijeron que la sentencia judicial iba a beneficiar la candidatura de Frei, pero el juez dijo que solo fue casualidad. Aunque es verdad que, aprovechando el favorcito judicial, el candidato Eduardo Frei cambió su agenda electoral y organizó una visita al cementerio para celebrar ante la tumba de su padre que ya se había hecho justicia. Varios partidos se quejaron de la utilización electoralista. Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Aquellas elecciones presidenciales de 2009 y 2010 en Chile fueron curiosas. Los padres de 3 de los candidatos a la presidencia habían sido asesinados por Pinochet. Una de aquellos candidatos fue la socialista Michelle Bachelet, la que finalmente ganó la presidencia. El difunto Eduardo Frei Montalva resulta que no ayudó a su hijo Eduardo Frei Ruiz a ganar las elecciones. Vaya por Dios. ¿Cuánto han cambiado las cosas en Chile, eh? Ahora ganan las elecciones los que aplauden los asesinatos de Pinochet. Y qué despreciables los que votan a los partidarios de los asesinos, ¿no? Pero, bueno, ya lo hemos dicho, la justicia chilena parece más el juego del pilla-pilla que algo en lo que confiar. Ahora investigo, ahora condeno, pero no encarcelo, luego ratifico, después absuelvo, condeno, absuelvo, condeno. Qué juguetones los jueces cuando se trata de juzgar a esa ultraderecha golpista que, tanto en Chile como en España, les cae tan bien a los jueces nostálgicos de las dictaduras.
Por eso aquella primera condena que tanto emocionó a la familia de Eduardo Frei fue luego revocada en 2021 y absolvió a todos los acusados. En 2023 ratificaron la absolución y al final todo quedó en agua de borrajas. Pero bueno, nadie se aflija. Yo creo que la absolución no disgustó nada al hijo del presuntamente asesinado, porque Eduardo Frei dio su apoyo al ultraderechista José Antonio Cast en las últimas elecciones. Qué loco, ¿verdad? Primero denuncia que a su padre lo asesinó Pinochet y luego apoya al que aplaude los asesinatos de Pinochet. A muchos chilenos yo creo que se les ha ido la pinza. Bibliografía recomendada con Emma Vallespinós. Hoy no toca cara A y cara B, hoy tocan libros. Hola, Emma. Hola, Nieves. Sí, hoy sí. Hoy sí. ¿Qué libros van a la bibliografía recomendada de hoy? Pues mira, empezamos con la bibliografía prácticamente obligada, Las memorias de Neruda, confieso que he vivido. Unas memorias en las que, además de narrar la historia de su vida, ahonda en el proceso de escritura de algunos de sus poemas más populares y rememora la figura de algunos amigos como Lorca, Alberti y Miguel Hernández. Y de su poesía recomendamos su poemario más leído, 20 poemas de amor y una canción desesperada, publicado en 1924, cuando Neruda tenía 20 años. Vamos a escuchar además la parte inicial del poema 20, recitado por el propio Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Se va muriendo por el camino. Ay, qué angustia, por favor. Porque los poetas parece que cuando leen parece que se mueren, cuando leen algo, en fin. Es un tema eso, ¿eh? Sí, eso alguien, pues, porque no lo leen normal. En ya, fin, bueno, sí. No me voy a meter en ese berenjenal. ¿Con qué seguimos? Pues otro de nuestros protagonistas de hoy ha sido Víctor Jara. Sugerimos un título para quien quiera ahondar en la biografía del artista chileno, que es el libro del historiador Mario Amorós, La vida es eterna, publicado en Ediciones B en 2023, coincidiendo con los 50 años del asesinato de Víctor Jara. Pues aprovecho tu mención a Mario Amorós para recordar que en su libro más reciente, que es la biografía de Miguel Hernández, un poeta en la historia, aporta, porque no lo dije la otra vez y debía haberlo dicho, aporta un documento tan importante como indignante, y es que ha averiguado Mario Amorós que fue condenado a muerte por hechos de escasa trascendencia, que es alucinante. Pero en fin, quede dicho. ¿Algo más, sí. Emma? Terminamos con el libro Letras torcidas, del periodista chileno José Cristóbal Peña, publicado en Debate, que relata la doble vida de Mariana Callejas. Mira, durante la dictadura de Pinochet, esta mujer era la anfitriona de un taller literario en la montaña, en la que acudían escritores jóvenes a leer y a escribir. Pero la otra vida de Mariana Callejas era terrible. Esa casa era cuartel de la policía secreta de Pinochet, la misma policía que perpetraba crímenes, secuestraba y torturaba hasta la muerte a los opositores de la dictadura. Callejas, junto a su marido, viajaba por el mundo además cumpliendo las órdenes macabras del régimen. Vaya. Bueno, tomamos nota de todo. Muchísimas gracias, Emma. Hagas música o hagas libros, lo bordas. Gracias. O sea, ¿qué te voy a decir? Y nos despedimos ya. ¿Quiénes? Pues los de siempre. Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, la técnico de sonido María Jesús Rodríguez y yo misma, Nieves con Costrina. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.